Hola, buenos días. Yo soy Delfina Jarabara Soto. Hoy estamos con Saulo Martinetti, quien nos va a contar su vida y su bella profesión. Bueno, comencemos por la primera pregunta. Contanos un poco de tu vida, cómo fue tu trayecto con todos los estudios que hiciste. Mi vida artística comienza de muy chiquito cuando mi mamá me empieza a impulsar el arte interno, de como mi mamá tenía muchas ganas de que yo fuera artista, entonces como que me empezó a hacer la cabeza y me empezó como a hablar sobre eso, ¿no? De que vos sos muy bueno para el teatro, mira cómo actúas. Yo lloraba, yo hacía todo lo que un niño hace y ella lo usaba para meter en el sentido de que yo estaba actuando y no estaba, o sea, ¿cómo decir? En el bien dicho de la palabra, ¿no? De como que yo me ponía a llorar, ay, mirá cómo llora, qué lindo, cómo le sale, como para hacer un punto aparte de mi llanto y usarlo también. Entonces yo crecí mucho pensando en que iba a ser un muy buen actor, porque mi mamá era lo único que me decía, que yo era muy buen actor. Y a los 7 años empecé a estudiar teatro con profesores de Mendoza. Yo soy de la provincia de Mendoza, nacido, y estudié con Ernesto Suárez, con Miriam Martínez, no me acuerdo el nombre, pero es Rúpulo de apellido, que es muy conocida. Bueno, estudié con varios. A los 7 empecé con Ernesto Suárez a hacer teatro, y a los 13 empiezo con Claudio Martínez, que ahí empecé a actuar, empecé a presentar obras. Y ahí, bueno, empecé a actuar, empecé a presentar obras, y a los 13 años, cuando empiezo a actuar y presentar obras, llegan los 15 años, 16 años, ya era todo un actor en la provincia de Mendoza, era un joven actor que enfilaba para... Lo único que me faltaba era anotarme en la facultad de teatro, y estaba esperando tener la edad, porque nada, eso. Y bueno, mientras tanto el secundario, patero. Y cuando llega ese tiempo, que cumplo 19 años, que ya al otro año me tendría que haber anotado en la facu y qué sé yo, eh, conozco al Camilo Robles, que es un hermano mío, que hacía circo, y él me propone hacer el sonido a su función de espectáculo callejeros de circo. Yo venía más de la rama del teatro, de lo dramático, de la cuarta pared y de toda esa movida, en donde yo ya estaba un poco más estructurado y más censurado en ciertas cosas respecto a cómo se labura a nivel circense, ¿no? Que es un poco más abierto, se lo incluye al público y un montón de cosas que van de la mano de la técnica. Entonces lo conozco a él, me invita a hacerle las luces, el técnico de luces en su espectáculo, y su espectáculo era en una plaza principal de Mendoza, en un escenario muy farandulero de Mendoza, que era el principal escenario de espectáculos callejeros de la primer plaza de Mendoza. Y ellos instalan una estructura en donde montan el trapecio, montan la tela, montan la lira, con luces por todos lados, guirnaldas hacia el público. Era una carpa de circo, solo que le faltaba la carpa. Era toda la estructura de un circo: sonido, luces, estructura, colchones de caída, pero bueno, le faltaba la carpa. A lo que lo hacía circo callejero, circo de calle, ¿no? Y ahí aprendí lo que era un clown, lo que era un payaso, y fue como que mi Saulo actor estructurado de la cuarta pared, del dramático, del cero no cero, de que todo lo que había venido aprendiendo, se desploma de un plomazo porque conozco lo que es ser un payaso. Veo al Camilo y lo veo al Cristian Gutiérrez, que es era el Corbata, en ese dúo de payasos que hacían ellos, que la plaza se llenaba aparte. Era un tipo de escenario griego en donde el público va en bajada y hacia el escenario, y eso era todos los días, de 6 de la tarde a 11 de la noche, había 2 funciones todos los días. Empezó en diciembre, terminó en marzo, y vos tenés que hacernos las luces, y acá y allá. Tenía hasta un seguidor para hacerle el seguimiento con las luces. Claro, y ahí yo, haciendo esa técnica, veo lo que es ser un payaso y digo, qué actor ni actor, yo me voy a hacer payaso. Y empecé
empecé a tomar talleres. De ahí, de esa temporada, me voy con el Camilo a vivir a Buenos Aires. Ahí entré a la escuela de circo de los Carabajal, que era el Rodolfo Carabajal, que era en la Asociación Italiana de Morón. Ahí estudié todo el año 2021. No, 2001, perdón, 2001. Y estuve todo el 2001, ahí estuve 2001 y 2002 estudiando con el Carabajal y mamando el circo en Buenos Aires, que en ese momento el circo en Buenos Aires era como la época premium del circo. Nunca cesa en Buenos Aires, pero en ese momento los que estaban eran como que tenías que tener renombre para llegar a ciertos targets, y si no tenías renombre eras un don nadie, y si tenías renombre, y nosotros con la agrupación que habíamos formado teníamos como medio un nombrecito, que éramos más cabizbajo, más como un perfil bajo, pero éramos todos unos grosos, porque bueno, yo empecé ahí con los Carabajal y ya aprendí el mortal para atrás, el fifla, esto y todo, y empecé a estudiar y a hacerme acróbata y a mamar un poco más de lo que era esa rama artística del circo, que es más allá del payaso. Y bueno, ahí empecé a trabajar, empecé a hacer circo y empecé a tomármelo en serio, y me lo tomé a los 19 años, decidí que esa era mi profesión, y desde los 19 hasta los 36 años me dediqué a ser circense específicamente. Con los años fui dejando la acrobacia por diferentes temas, por haber tenido hijos, por estar viajando, por hacer un montón de cosas, pero el clown y el payaso siempre permaneció en el camino de esta profesión. Así empieza y así sigue. Bueno, qué lindo, qué hermoso, me encanta. ¿Cómo comenzaste a darte cuenta qué era lo que te gustaba y qué era lo que no querías hacer? Bueno, un poco viene por ahí el arte. Sabía que me iba a dedicar. Mi papá es músico, mi mamá es psicóloga, y me impulsaron a vivir una vida bastante libre y bastante fuera de un sistema organizado de trabajo y de estar en blanco y jubilación. Como que nunca le dieron mucho calce a eso, y yo mamé eso y me hice así. Estudié teatro, quería ser actor, y me empiezo a dar cuenta de esto de que quería ser payaso, ¿no? Y me doy cuenta por qué el payaso era justamente más desestructurado que el actor. El actor tenía que tener ciertas reglas dentro de un escenario, ciertas reglas dentro de la dramaturgia, ciertas reglas que cumple dentro del guión, que es lo que dice el guión, es lo que se hace. Se puede improvisar, pero es un 1% al lado de lo que se puede, de lo que no se puede, ¿no? Y el payaso es totalmente todo lo contrario. El payaso es el libre albedrío, el presente continuo, la alegría de vivir, la inocencia de estar. Como que tiene una técnica mucho más abierta, y lo que me flasheó un montón, que yo como actor flasheé un montón en el momento que tuve que empezar a trabajar, que fue desbloquear la cuarta pared, porque el actor maneja la cuarta pared, que es que el público no existe en realidad. Vos estás interpretando un personaje y lo estás interpretando por el solo hecho de interpretarlo. Sabés que hay un público, pero no está. En cambio, el payaso, su técnica se basa específicamente en que el público está, y no solo que está, sino que tiene que ser cómplice de lo que estoy haciendo. Entonces es un constante invitar al público a sentir lo que yo siento con el personaje, ¿no? Y eso fue como lo más sublime que me invitó a decir: yo no quiero ser actor, quiero ser payaso. Bueno, qué lindo que haya sido así, que hayas podido elegir lo que en serio te gustaba. Bueno, seguimos con otra pregunta, que es: ¿y alguna vez te sentiste discriminado por hacer lo que te gustaba? Sí, varias veces, muchísimas. De hecho, mismo en un espectáculo me sentí discriminado por parte del público. Y dentro de la técnica del payaso también está el fracaso. El fracaso es la herramienta del payaso para poder hacer cómplice al público y poder hacer la función un hecho, ¿no? Entonces tuve que aprender de esa discriminación que se me hacía, a sobrepasarla, sobrellevarla, a por ahí no darle tanta bola, o sí, o lo necesario como para poder usar ese fracaso a favor mío. Después también un poco
lo que se dio en la era de los 2000, 2010, 2015, que fue cuando yo estuve a pleno laburando mucho tiempo, era de que había un fervor circense en las calles. Yo me dediqué mucho a hacer espectáculos de calle. Por todos los municipios y gobiernos y entidades que comandaban el distrito o la ciudad o lo que fuese, había que pelearla 2, 3, 4 veces más de lo que cualquier otro va a pedir un permiso y hace su actividad. Por el hecho de que éramos un arte aparte, independiente, una cosa que no estaba armada con productores, sino que los productores éramos nosotros mismos, al menos mi forma de trabajo, ¿no? Y la mayoría que conozco. Entonces, sí, muchísimo me sentí discriminado. Pero lo usé para hacerme más fuerte y justamente para aprender de ese fracaso. Y de hecho había una muletilla, un chiste de bolsillo que se llama dentro de la técnica, que el chiste de bolsillo es cuando vos metés la mano, sacás el chiste, se ríen y lo metés de nuevo en el bolsillo. Y si no te está funcionando otra cosa, metés la mano, sacás el chiste. Es como la denominación técnica, ¿no? Entre payasos. Había un chiste de bolsillo que era, bueno, si yo fracaso tanto al punto de mi discriminación, pueden irse, ¿no? Y ahí como que el público lo ponía en juego a tener que irse o no, y lo jugaba hasta el fracaso. Había veces que me funcionaba y había veces que no. Y cuando no fracasaba, porque el público decidía quedarse, era cuando el chiste cerraba. Ahora te lo cuento así, es como no suena chiste, pero cuando estás en el medio de la salsa bailando, te das cuenta de que la vueltita de tuerca funciona. Bueno, ¿qué opinas del circo y la gente que trabaja en él? Es maravilloso, el circo es maravilloso, el circo es ese mundo utópico perfecto, en donde mi alma se sintió alojada mucho tiempo. Es ese mundo lleno de luces, de colores, de logros, en donde si te sale una vuelta y media hay un público que son tus compañeros que están a favor tuyo, o sea, es la familia, ¿no? Es lo que siempre se dice del circo, esa sensación de que son familias, es tal cual, es eso. A donde yo durante mi adolescencia viajé mucho gracias al circo, conozco prácticamente casi todos los países de Latinoamérica, y en cada puntito donde llegaba a favor, con un pie adentro, porque era cirquero y porque era payaso y porque hacía reír y ahí es como que la gente no sé, el circo es, para mí es esa burbuja en donde yo me metía para poder expresar mi felicidad y compartirla, ¿no? Porque es eso, es ese mundo utópico, como dije recién, en donde todos tus ideales se concretan, en donde todas tus fantasías se concretan y en donde jamás estás solo. Y hay un montón de locos igual que vos que están en la misma y queriendo conseguir cosas imposibles, en donde el común denominador de las personas no se arriesgan, no se meten, no se profundizan, no sé. Me acuerdo de un amigo en Brasil, cuando consiguió andar, el Javier Molina, cuando consiguió andar en su bicicleta y él hacía acrobacias arriba de la bici y consiguió andar para atrás sentado en el manubrio sobre la pista del circo, que es así, un diámetro de 4 metros de diámetro y tenés que andar en círculo porque si no... Y cuando lo consiguió fue la felicidad de todos, ¿no? Fue la felicidad de toda la carpa. Creo que hasta la carpa se puso feliz. El circo para mí es eso. Y después, ¿cómo nos seguía la pregunta? ¿Qué opinas de la gente que trabaja en él? Bueno, y eso. Y el circo es eso. Es la gente que trabaja en él, ¿no? El circo, si por el circo fuera, es una lona. Claro.
El circo es esa gente que trabaja allá adentro y que está en pos de conseguir lo imposible. Que a veces es una acrobacia, o a veces llenar un palco, o llenar una zona de tribuna, porque a veces no se llena, y a veces la gente no va, y a veces la gente no te apoya, y a veces hay que seguirla. Entonces todo ese mundo utópico de ideas hermosas, perfectas, súper amorosas y en comunión suprema, me parece que es el circo. Qué lindo, qué hermoso lo que contas, me gusta mucho cómo lo expresas. Bueno, y por último, ¿qué les podrías decir o aconsejar a esas personas que creen que un verdadero trabajo solamente puede ser estar sentado en una oficina? ¿Qué podría decir? Que abran su cabeza, que la vida es un segundo en realidad, y qué sé yo ahora llevo 8 años sin ejercer la vida circense, como que me aparté, tuve secuencias en mi vida que me hicieron salir de lo que es el oficio del circo, y la posibilidad de estar en el circo me dio la pauta de que no hace falta estar sentado en una oficina, o ya sea lo que sea, ¿no? O sentado en un peaje, o agarrando cualquier cosa por el hecho de tener una jubilación, o tener esto, tener aquello, que son todas las promesas que hoy en día están a la clara de que no te sirven de nada, porque el gobierno hace lo que quiere o lo que piensa. Y la jubilación, llegabas jubilado y pobre viejo, ¿no? Entonces, que abran la cabeza y que la vida es una sola y que la aprovechen. Que la aprovechen para poder vivirla, más allá de si te va bien, te va mal, te llenas de plata o no. Hay que vivirla y hay que sentirla sobre todo, ¿no? Me parece. Eso es lo que yo les aconsejaría. Sentir la vida, y si te toca trabajar, sentí el trabajo. Y si te gusta, quédate, y si no te gusta, andate. ¿No? Gonzalo, muchas gracias por contarnos tu experiencia, que es muy linda, por cierto. Muy lindo todo lo que contaste y nada, eso. Gracias.